Nunca te creas más que el señor de Sinaloa. Nadie pasa encima de mí. Hola amigos, hoy vamos a meternos en la historia de un actor que sin necesidad de gritar demasiado, podía hacer que el público lo odiara con toda el alma desde la pantalla. Un hombre que se ganó un lugar muy especial en la televisión mexicana, no precisamente por hacer de galán sufrido ni de héroe impecable, sino por convertirse en uno de esos villanos que daban coraje, que encendían la sangre y que hacían que más de una señora le aventara reclamos al televisor como si el personaje pudiera escucharla. Hablamos de Roberto Ballesteros, cuyo nombre real es Eduardo Roberto Ramírez Ochoa, un primer actor mexicano que durante décadas se volvió sinónimo de maldad televisiva, intriga, mirada fría y personajes capaces de hacerle la vida imposible a medio elenco. Porque si algo tuvo Ballesteros fue eso, presencia. De esas presencias que llenan la escena sin tener que adornarse demasiado. Alto, serio, de rasgos fuertes, con una voz firme y una mirada que podía pasar de elegante a amenazante en segundos, Roberto terminó convirtiéndose en uno de los villanos más odiados, recordados y solicitados de las telenovelas mexicanas. No puede permitir que anden por ahí matando a cualquier persona y faltándole respeto. Y eso, aunque suene curioso, es un halago enorme. Porque en la televisión, un villano realmente efectivo no es el que solo pone cara de malo y suelta frases fuertes. No, señores. Un villano de verdad es el que logra que el público se meta tanto en la historia que se le olvide que todo es actuación. Es el que consigue que la gente lo repudie en la calle, que lo señalen, que le digan cosas, que lo confundan con el personaje. Y Roberto Ballesteros llegó a ese nivel. Fue de esos actores que cargaron con el odio del público como medalla de oro, porque si la audiencia lo detestaba, quería decir que estaba haciendo muy bien su trabajo. Pero antes de convertirse en ese rostro temido de las telenovelas, su historia tuvo un detalle curioso que durante años ha causado confusión: el mito de su nacionalidad. Por mucho tiempo, distintos portales y parte del público afirmaron que Roberto Ballesteros había nacido en Lima, Perú, en 1959. Y así, entre repetición y repetición, el dato se fue quedando como si fuera verdad. Ya ven cómo es esto. Alguien lo escribe, otro lo copia, otro lo pega, y cuando menos se acuerda uno, el chisme ya trae saco y corbata. Sin embargo, Roberto Ballesteros es orgullosamente mexicano. Más todavía, es lagunero. Nació el 22 de marzo de 1952 en Torreón, Coahuila, tierra de carácter, de gente directa y de una identidad muy marcada. Y aunque después su vida lo llevó a crecer y formarse en la Ciudad de México, ese origen coahuilense forma parte de su verdadera historia. No nació en Perú, no nació en Lima, no nació donde algunos portales quisieron acomodarlo. Nació en México, en Torreón, y desde ahí comenzó la vida de un hombre que años más tarde terminaría siendo uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica. Desde muy pequeño, Roberto se mudó con su familia a la Ciudad de México, estableciéndose en la Colonia del Valle, una zona que durante décadas fue símbolo de familias acomodadas, vida tranquila y cierto ambiente cultural. Y aquí aparece otro detalle importante. Ballesteros no venía de una historia de carencias extremas, ni de esos relatos donde el artista surge únicamente a base de golpes de la vida. Su familia tenía buenas posibilidades económicas y, sobre todo, era una familia culta. En su casa había lectura, poesía, cine, teatro, conversación y formación. Sus padres le inculcaron desde niño el amor por los libros, por las historias, por las películas y por el escenario. Eso, aunque parezca pequeño, fue sembrando algo muy fuerte en él. Porque mientras otros niños quizás soñaban con juegos, deportes o carreras más tradicionales, Roberto empezó a sentir el llamado de la actuación siendo muy joven. Había algo en ese mundo de personajes, luces, palabras y emociones que lo jalaba. El teatro y el cine no eran para él un simple entretenimiento, eran una puerta hacia otra vida. Pero como suele pasar en muchas familias, una cosa era que el muchacho tuviera inquietudes artísticas y otra muy distinta que sus padres le dijeran: sí, hijo, aviéntate de actor y a ver qué pasa. No, ellos le exigieron estudiar. Querían que tuviera una formación sólida, una carrera, una base. Porque el mundo artístico, seamos sinceros, siempre ha dado miedo a las familias. Hoy puedes estar en una obra, mañana nadie te llama. Hoy tienes reflectores, mañana ni para el camión. Y unos padres con los pies en la tierra no iban a dejar que su hijo se lanzara al vacío sin preparación. Oye, pero ¿qué tal el reventón? ¿Cuál reventón? El reventón de madre que te dio, mira. Por eso, Roberto ingresó a la UNAM, una de las instituciones más importantes del país. Pero al mismo tiempo, como el gusanito de la actuación ya lo traía bien metido, comenzó su formación actoral en el Instituto Andrés Soler de la Anda. Ahí empezó a tomarse en serio aquello que de niño lo inquietaba. No era solo quiero salir en la tele, era estudiar, prepararse, conocer técnica, entender el cuerpo, la voz, la escena, el ritmo y el peso de un personaje. Y más tarde, su camino lo llevó también a estudiar arte dramático en Bellas Artes, donde tuvo como maestro al gran actor y director Juan José Gurrola. Y aquí viene una parte sabrosa de su historia, porque Gurrola no lo vio como un actor cualquiera, lo miró y entendió algo. Roberto tenía presencia de villano.
Su altura, sus rasgos, su mirada, su porte y esa energía fuerte que proyectaba podían convertirlo en un antagonista perfecto. No necesitaba forzar demasiado. Había algo en su físico y en su expresión que ya traía ese filo dramático. Así que Gurrola comenzó a prepararlo específicamente para interpretar papeles de villano. Y miren qué curioso destino. Lo que quizá para otro actor hubiera sido una etiqueta incómoda, para Roberto Ballesteros terminó convirtiéndose en su sello más poderoso. Porque hay actores que quieren ser galanes toda la vida, otros que buscan la comedia, otros que sueñan con el drama heroico. Pero él encontró un camino donde su presencia podía explotar al máximo. El villano. Y no cualquier villano. El villano elegante. El villano calculador. El hombre de mirada dura que no necesitaba despeinarse para intimidar. Ese tipo de personaje que en una telenovela podía entrar por una puerta y de inmediato cambiar la temperatura de la escena. Tenemos lo necesario. No es necesario presionar a nadie, mi querido Norato. Porque con Roberto, el público entendía rápido que algo malo podía pasar. Así comenzó a formarse el actor que años después todos conocerían como Roberto Ballesteros. No salió de la nada, no fue producto de un golpe de suerte. Venía de una infancia marcada por la cultura, de una familia que le exigió preparación, de estudios formales y de maestros que supieron leer su potencial. Detrás de ese villano que tantos llegaron a odiar en pantalla, había un hombre formado, disciplinado y consciente de su oficio. Y tal vez por eso sus personajes funcionaron tanto. Porque Roberto Ballesteros no interpretaba la maldad como caricatura. La trabajaba, la construía, le daba elegancia, frialdad, intención y veneno. Y ahí estaba la clave. Hacía que sus villanos parecieran reales. Tan reales que el público terminaba odiándolos como si vivieran en la casa de al lado. Pero apenas estamos entrando a su historia. Porque antes de que Roberto Ballesteros se convirtiera en uno de los antagonistas más solicitados de la televisión mexicana, todavía faltaba verlo abrirse camino, aparecer en cine, entrar a las telenovelas, sobrevivir a una industria competida y demostrar que, a veces, el actor que hace de malo puede terminar siendo uno de los más queridos por el público. Que en mi casa las reglas las pongo yo. Y en segundo no ando poniendo entre la espada y la pared a mi mujer porque no se vale. Y miren amigos, Roberto Ballesteros no llegó a la actuación por accidente, ni como esos rostros que de pronto aparecen en la televisión porque alguien los vio guapos en una cafetería y dijo, a este lo metemos a la novela. No, su camino comenzó en un terreno mucho más exigente, más serio y más formativo, el teatro clásico. Y eso ya dice bastante, porque el teatro clásico no perdona. Ahí no hay cortes, no hay edición que salve una escena floja, no hay cámara que esconda la falta de técnica. Ahí el actor tiene que sostenerse con la voz, con el cuerpo, con la presencia y con la disciplina. En ese mundo, Roberto empezó a curtirse, aprendió a construir personajes desde la base, a dominar el escenario, a cargar una frase con intención y a entender que actuar no era nada más pararse frente al público y repetir diálogos. La actuación para él era oficio, era preparación, era saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo mirar y cuándo dejar que el silencio hiciera más daño que un grito. Y ese entrenamiento, aunque después lo vimos en telenovelas, fue lo que le dio ese peso tan particular a muchos de sus villanos. Pero no me parece justo que me bajen de puesto cuando yo realmente no tengo la culpa de lo que pasó. Su primera oportunidad en el cine llegó de una manera curiosa, como bailarín en la película El Reventón, en 1975. Imagínense nada más, el futuro villano elegante de la televisión mexicana empezando en el cine no con una escena de amenaza ni con una mirada de maldad, sino como bailarín. Así de caprichoso es el medio artístico. A veces uno entra por una puerta que no parece la definitiva, pero que termina abriendo el camino hacia todo lo demás. Después incursionó en la televisión, con la teleserie Muñeca Rota de Raúl Araiza, y poco a poco fue metiéndose en ese engranaje donde la televisión mexicana empezaba a tomar una fuerza enorme. Pero antes de que llegara su consolidación absoluta en las telenovelas, Roberto también tuvo que atravesar una etapa muy particular del cine mexicano, los años 80, cuando el llamado cine de ficheras, las sexicomedias y la comedia picaresca dominaban buena parte de la producción popular. Y aquí viene una de las partes más interesantes de su carrera, porque Ballesteros venía de una formación teatral clásica, de bellas artes, de maestros fuertes, de una disciplina mucho más seria. Pero el cine mexicano de ese momento estaba en otra cosa. Las salas se llenaban con películas de albures, vecindades, mujeres sensuales, albañiles, verdureros, ficheras, lancheros y personajes que vivían entre el relajo y el doble sentido. Era un cine muy criticado, sí, pero también muy taquillero.
Y para muchos actores, participar en esas películas era una manera de mantenerse vigentes y sobre todo de ganar buen dinero. No vas a abrir la boca, ¿entiendes? Roberto no fue la excepción. Participó en varias películas de ese género, como El Día de los Albañiles y Los Verduleros, títulos que hoy forman parte de ese catálogo picaresco que marcó a toda una época. Y aunque muchos podrían pensar que un actor con su preparación tal vez se sentiría desperdiciado en esas historias, él hizo lo que hacen los verdaderos profesionales: trabajar bien, aunque el material no siempre estuviera a la altura de su formación. Porque una cosa era la calidad de las cintas, muchas veces cuestionada, y otra muy distinta era el compromiso del actor. Ballesteros podía estar en una película de enredos, albures y situaciones exageradas, pero su trabajo no se sentía improvisado ni flojo. Él cumplía, ponía presencia, ritmo y carácter. Eso también habla de su oficio. No actuaba con desprecio hacia el género, aunque supiera que venía de una escuela distinta. Nunca te creas más que el señor de Sinaloa. Nadie pasa encima de mí. Si aceptaba un papel, lo hacía con seriedad. Y ahí es donde se nota la diferencia entre alguien que solo quiere aparecer y alguien que realmente sabe actuar. Además, hay que entender el contexto. En los 80, muchos actores de gran talento participaron en ese cine, porque era lo que se estaba produciendo, porque daba trabajo, porque pagaba bien y porque mantenía los nombres circulando. El cine mexicano atravesaba una etapa complicada, y para sobrevivir en el medio había que adaptarse. Roberto Ballesteros supo hacerlo sin perder su sello. Podía entrar al mundo de la picardía, pero seguía teniendo ese porte de actor formado, esa mirada fuerte y esa elegancia que después lo convertirían en villano de lujo. ¿Qué te pasa, plátano dominico? ¿Cómo me dijiste? Plátano dominico. Ah, está bien. Pero si el cine le dio presencia, la televisión fue la que lo volvió inolvidable. Su consolidación absoluta llegó con Televisa, empresa a la que se mantuvo fiel durante toda su carrera. Y ahí, en las telenovelas, encontró el terreno perfecto para explotar aquello que desde sus años de formación ya le habían visto: la fuerza del antagonista. Con su porte, su mirada y su forma de llenar la escena, Roberto Ballesteros se convirtió en el villano por excelencia de México. Y vaya que no fue cualquier villano. Fue de esos que el público amaba odiar. De esos que podían aparecer en una telenovela y de inmediato uno decía: este viene a hacer sufrir a alguien. Porque tenía esa presencia peligrosa, esa elegancia medio venenosa, esa manera de mirar como si ya estuviera planeando la desgracia de todos. No necesitaba convertirse en caricatura. No tenía que exagerar la maldad hasta parecer de cartón. Su villanía muchas veces estaba en el control, en la frialdad, en la intención. Por eso se volvió tan solicitado. Pero hubo un asalto en la Ciudad de México y queríamos saber si los ladrones andan por aquí. Andan con un tipo herido. Participó en más de 40 telenovelas de alcance internacional, algo que no cualquiera puede presumir. Y no solo aparecía, dejaba marca. Su nombre empezó a asociarse con producciones que marcaron la televisión mexicana y que viajaron por muchos países, convirtiendo a sus personajes en rostros conocidos más allá de México. Entre sus grandes éxitos destacan Vivir un poco, Quinceañera, Rosa salvaje, Simplemente María, Cañaveral de pasiones y, por supuesto, su inolvidable papel como el mayordomo Cordelio en María Mercedes. Ese personaje quedó grabado en la memoria de muchos porque tenía una mezcla curiosa de presencia, tensión y ese toque oscuro que Ballesteros sabía manejar tan bien. En una historia donde los personajes se movían entre pasiones, secretos, intereses y sufrimientos, él sabía darle a su papel ese filo necesario para que el público no lo olvidara. Y es que Roberto Ballesteros entendió muy bien algo. El villano no solo existe para hacer maldades, el villano sostiene el conflicto, es el que mueve la historia, el que incomoda, el que obliga al protagonista a sufrir, reaccionar o defenderse. La hermana de mi hija, Cordelio. Sí, señora, eso dije. Sin un buen villano, muchas telenovelas se caen, y él era de esos actores que podían cargar esa responsabilidad sin titubear. Si el público se enojaba con él, funcionaba. Si lo insultaban en la calle por lo que hacía su personaje, funcionaba. Si la gente esperaba su siguiente escena solo para ver qué nueva maldad iba a cometer,
funcionaba todavía más. Por eso, sus interpretaciones de antagonista fueron reconocidas en múltiples ocasiones con los premios TV y novelas, galardones que confirmaban algo que el público ya sabía desde antes. Roberto Ballesteros era garantía cuando se trataba de ponerle veneno, tensión y fuerza a una historia. No era simplemente el malo de la novela, era uno de los grandes especialistas en hacer que la maldad televisiva se sintiera elegante, creíble y tremendamente efectiva. Y así, entre el teatro clásico, el cine popular, las sexicomedias, las telenovelas y los villanos memorables, Roberto Ballesteros fue construyendo una carrera de esas que no se improvisan, porque pudo haber empezado en escenarios exigentes, haber pasado por películas criticadas y después haber encontrado su reinado en la televisión. Pero en cada etapa dejó claro que era un actor de oficio, un actor capaz de adaptarse, de sobrevivir al cambio de los tiempos y de convertir incluso al personaje más detestable en una pieza inolvidable de la historia. Dijiste que estabas aquí para aprender y para obedecer, ¿sí o no? Sí, pues sí. En medio de una carrera marcada por villanos, pleitos ficticios, miradas de amenaza y personajes que hacían rabiar al público, la vida sentimental de Roberto Ballesteros también tuvo sus propios capítulos. Porque detrás de ese actor que en pantalla podía verse duro, frío y hasta implacable, había un hombre que, durante muchos años, parecía estar completamente entregado a su oficio. Su vida giraba alrededor del teatro, el cine, los llamados, las telenovelas, los ensayos y esa disciplina que le fue dando prestigio poco a poco. Pero como suele pasar en estas historias, el amor apareció cuando menos se esperaba y llegó con nombre propio: Acela Robinson. Ella era una joven actriz británico-mexicana, talentosa, atractiva, con una presencia fuerte y con una personalidad que tampoco pasaba desapercibida. Acela era 13 años menor que Roberto, pero entre ellos, la diferencia de edad no pareció ser obstáculo. Al contrario, según se cuenta, cuando trabajaron juntos, el flechazo fue inmediato. De esos encuentros donde la química no se puede disimular, aunque uno quiera hacerse el serio. Y en el medio artístico, donde los romances suelen encenderse entre foros, camerinos y largas jornadas de grabación, aquella conexión empezó a tomar fuerza. Roberto Ballesteros y Acela Robinson formaron durante años una de las parejas más sólidas y comentadas del medio. Los dos eran actores, los dos entendían las exigencias de la carrera, los dos sabían lo que era vivir entre llamados, personajes, viajes, entrevistas y rumores. Y tal vez por eso su relación tuvo una base fuerte. No estaban tratando de explicarle al otro lo que significaba pertenecer a ese mundo, porque ambos lo vivían desde adentro. Pero claro, en la farándula mexicana, ninguna historia de amor queda completamente a salvo del ruido. Si una pareja se ve muy bien, empiezan los comentarios. Si se separa, empiezan las teorías. Si no habla demasiado, inventan. Y si habla, también. Así es este ambiente. A los 19 me enamoré de un mexicano porque son irresistibles. Cuando no hay información, el público la rellena, y cuando sí hay, la acomoda a su gusto. Durante su relación, Roberto y Acela fueron vistos como una pareja estable, una de esas uniones que parecían resistir el ritmo complicado de la televisión. Sin embargo, con el paso del tiempo, el matrimonio terminó en separación, y como suele ocurrir cuando una pareja famosa se divorcia, no faltaron los rumores. Se habló de presuntas infidelidades, de desgaste, de diferencias, de esas grietas que a veces nadie ve desde afuera hasta que la relación ya está rota por dentro. Pero algo importante hay que decirlo. Aunque los rumores de infidelidad rodearon la separación, la versión pública más fuerte que quedó de ellos no fue la de una guerra escandalosa, sino la de una relación que, pese al divorcio, logró mantenerse en términos cordiales. Y eso, en el mundo del espectáculo, ya es bastante decir. Porque hay separaciones que terminan con entrevistas cruzadas, indirectas, demandas, resentimientos y frases venenosas frente a las cámaras. En el caso de Roberto y Acela, lo que se ha resaltado con el tiempo es que pudieron conservar una relación amistosa y cercana. Y una de las razones más importantes para mantener ese vínculo fue Alexander Ballesteros, quien nació alrededor de 1985 y fue criado por ambos. Roberto siempre lo ha amado, apoyado y reconocido plenamente como su hijo, dándole su apellido y construyendo con él un lazo profundo. Y aquí la historia toma un tono más humano, porque más allá del actor, más allá del villano y más allá de los rumores, aparece el padre. Sí, dicen que la suerte de la fea, la bonita la desea.
Roberto Ballesteros no solo le dio su apellido a Alexander, también le dio presencia, respaldo y cariño. En una industria donde muchas historias familiares terminan fracturadas por egos, ausencias o pleitos de adultos, ese vínculo entre Roberto y su hijo se mantuvo como una parte importante de su vida. Y aunque el actor en pantalla muchas veces interpretó hombres crueles, manipuladores o interesados, en la vida real su relación con Alexander mostró otro rostro. El de un hombre capaz de amar y sostener a su familia por encima del ruido. Porque esa es una de las contradicciones más curiosas de los actores villanos. El público los ve haciendo maldades en pantalla y a veces les cuesta imaginar que fuera del set pueden ser padres cariñosos, personas tranquilas o parejas afectuosas. Pero Roberto Ballesteros siempre ha sabido separar al personaje del hombre. En la novela podía destrozar vidas ficticias. En casa, su papel era otro. Después de su matrimonio con Acela Robinson, la vida sentimental de Roberto también siguió su curso. Actualmente, el actor mantiene una relación con la actriz Telly Filippini, con quien ha formado una familia. Y aunque Roberto ya carga con una trayectoria larga, con décadas de experiencia y con un nombre plenamente consolidado, su vida personal no quedó detenida en el pasado. Al contrario, siguió construyendo una etapa más madura, más discreta y lejos de los grandes escándalos. Con Telly Filippini encontró una nueva estabilidad, una relación que, a diferencia de los amores más perseguidos por la prensa, parece haberse mantenido con mayor discreción. Y tal vez eso también habla de la manera en que Roberto ha llevado su vida, sin necesidad de convertir cada capítulo sentimental en espectáculo. Porque aunque su rostro ha estado durante décadas en la televisión, él no ha sido de esos actores que hacen de su intimidad una telenovela paralela. Su historia amorosa, entonces, no se cuenta como una lista de escándalos, sino como una vida marcada por relaciones importantes, decisiones difíciles y vínculos que permanecieron aún después de la separación. Así es, pero a veces pues es muy difícil volver con la misma esposa que ya te divorciaste. Con Acela Robinson vivió una etapa intensa, formó una pareja reconocida y crió a Alexander. Con Telly Filippini construyó una nueva familia, y en medio de todo eso, Roberto siguió siendo Roberto, un actor firme, reservado y con una vida privada mucho menos ruidosa que sus villanos. Eso sí, el morbo siempre quedó rondando, porque cuando una pareja como Roberto Ballesteros y Acela Robinson se separa, la gente no se queda tranquila con un simple "se acabó el amor". Quiere saber quién falló, quién se cansó, quién miró hacia otro lado, quién rompió primero. Se habló de infidelidad, se habló de distancia, se habló de lo que siempre se habla cuando una relación famosa llega a su fin. Pero ellos, al menos públicamente, no convirtieron esa ruptura en un circo. Y quizá por eso su historia tiene un peso distinto. Porque en una vida artística llena de villanos, traiciones ficticias, venganzas de telenovela y escenas cargadas de veneno, Roberto Ballesteros no pareció necesitar ese drama fuera de la pantalla. Su drama ya lo entregaba en los foros, frente a la cámara, interpretando a esos personajes que el público odiaba con pasión. En la vida real, sus amores muestran a un hombre que también ha atravesado separaciones, rumores y nuevas oportunidades. Un actor que, aunque fue conocido por destruir la paz de muchos personajes en la ficción, en su vida personal ha buscado mantener la cordura, la familia y los vínculos sin convertirlo todo en pleito público. Y así, entre el amor con Acela Robinson, la crianza de Alexander y su relación con Telly Filippini, Roberto Ballesteros deja ver esa otra cara que muchas veces queda escondida detrás del villano, la del hombre que también amó, que también formó familia, que también enfrentó rupturas y que también tuvo que seguir adelante cuando el guión de la vida real ya no iba por donde él esperaba. O te pongo de patitas en la calle, como lo hice con Carlota. Buenos días, Rufino. Y aunque Roberto Ballesteros siempre ha sido un actor muy enfocado en su trabajo, de esos que parecen más interesados en la escena que en andar fabricando escándalos frente a los micrófonos, su vida tampoco ha estado completamente libre de polémicas, rumores y curiosidades. Porque en la farándula mexicana, aunque uno quiera caminar derechito y sin hacer ruido, tarde o temprano le cuelgan un misterio, le inventan una teoría o le sacan vueltas a la vida privada como si fuera capítulo perdido de telenovela. Y en el caso de Roberto, uno de los temas que más ha despertado curiosidad tiene que ver con sus hijos, porque durante años se ha hablado de Alexander Ballesteros, el hijo que crió junto a Acela Robinson. Pero alrededor de esa historia también han circulado versiones que alimentan el morbo. Se ha dicho, en el mundo del espectáculo, que Alexander quizá no sería hijo biológico de Roberto, sino que el actor lo habría adoptado emocionalmente al formar una relación con Acela. Y aunque este tipo de rumores no siempre vienen acompañados de pruebas claras, lo cierto es que el comentario se quedó rondando entre quienes siguen de cerca la vida de los famosos. Pero aquí hay algo que no se puede perder de vista. Más allá de la biología, Roberto siempre lo ha reconocido, querido y apoyado como hijo. Y eso también cuenta, porque en la vida real, muchas veces el apellido, la presencia y el cariño pesan más que cualquier murmullo de pasillo. Si Roberto le dio su apellido, si lo acompañó y si lo asumió como parte de su vida, entonces el vínculo quedó marcado no solo por la sangre,
sino por la decisión de estar ahí. Pero yo que usted no estaría tan acongojado por el niño que acaba de enterrar. ¿Qué demonios sabes tú del dolor que un hombre siente? Sin embargo, como si esa duda no fuera suficiente para alimentar la curiosidad, también ha surgido otro nombre en esta historia: Diego Cornejo. Se ha señalado que Roberto Ballesteros tendría otro hijo biológico con ese nombre, un joven actor que ha llamado la atención por su parecido físico con él. Y no cualquier parecido, no. Según quienes han visto sus fotografías o sus apariciones en pantalla, el joven tendría una semejanza tan fuerte con Roberto que más de uno ha dicho: ahí no hace falta prueba, se parecen demasiado. Diego Cornejo también se ha dedicado a la actuación y participó en producciones como La querida del centauro, lo que vuelve el asunto todavía más llamativo. Porque si además de parecerse a Roberto también siguió el camino artístico, pues la comparación se vuelve inevitable. Lo curioso, y ahí es donde el morbo se acomoda con tacones de punta, es que Diego no utiliza el apellido Ballesteros, y la identidad de su madre no es conocida públicamente. Entonces, claro, la gente empieza a unir puntos, a imaginar historias, a preguntarse por qué no lleva el apellido, si hay distancia, si hay privacidad, o si simplemente se trata de una parte de la vida del actor que él ha preferido mantener fuera de los reflectores. Y como Roberto no ha sido de esos famosos que salen a explicar cada rumor con lujo de detalle, el misterio crece. Pero vamos a tener que cambiar completamente nuestra personalidad. Porque en la farándula, el silencio a veces calma las aguas, pero otras veces las revuelve más. Si hablas, te analizan cada palabra. Si no hablas, inventan lo que falta. Y Roberto, fiel a su estilo reservado, ha dejado que muchas cosas se queden en ese terreno borroso, donde no todo se confirma, pero tampoco todo se olvida. Luego vino otro episodio que causó confusión, aunque en realidad no tenía que ver directamente con Roberto Ballesteros. Fue cuando Acela Robinson encendió las alarmas en redes sociales al publicar un mensaje pidiendo ayuda para localizar a su hijo desaparecido, llamado Eduardo Bello Méndez. El mensaje se movió rápido, como suele pasar en internet, y muchos fans entraron en pánico. Al leer que Acela hablaba de su hijo, varios pensaron de inmediato en el hijo que tuvo con Roberto Ballesteros, y la preocupación se disparó. Y ahí comenzó el enredo. Algunos usuarios creyeron que había ocurrido una tragedia familiar relacionada con Roberto. Otros empezaron a preguntar qué había pasado, si el joven estaba bien, si la familia ya había dado más información. El susto se hizo grande, porque las redes sociales son así. Un mensaje mal entendido puede convertirse en incendio en cuestión de minutos. La gente comparte antes de leer bien, comenta antes de confirmar, y cuando uno menos se da cuenta, ya se armó la novela sin que exista novela. Poco después se aclaró el malentendido. El joven desaparecido no era hijo de Acela Robinson ni de Roberto Ballesteros. Se trataba del hijo de una seguidora, y Acela únicamente había copiado y pegado el texto para ayudar con la difusión. Es decir, la actriz quiso apoyar una causa, pero la forma en que estaba redactado el mensaje hizo que muchos pensaran otra cosa. Y como Acela y Roberto tienen una historia conocida, el público conectó los nombres de inmediato. Afortunadamente, aquello quedó como una confusión de redes, pero por unas horas sí alcanzó a generar angustia entre los seguidores. Y también dejó claro cómo cualquier publicación relacionada con figuras famosas puede detonar rumores, miedos y especulaciones. Bastó una frase para que muchos pensaran que el hijo de Roberto estaba en peligro. Así de frágil es la información cuando se mueve sin contexto. Pero las curiosidades en la vida de Ballesteros no solo han estado en el terreno familiar. En enero de 2021, el actor también terminó en las noticias policiales tras verse involucrado en un fuerte choque automovilístico en Cuernavaca, Morelos. Según se informó, un automóvil se pasó un alto e impactó el vehículo en el que iba Roberto. Y aunque el accidente pudo haber terminado en una desgracia, por fortuna, el actor resultó ileso. Eso sí, el susto no se lo quitó nadie. Porque una cosa es interpretar escenas de peligro en una telenovela, con cámaras, luces, técnicos y directores, y otra muy distinta es vivir un golpe real en plena calle. Ahí no hay libreto, no hay corte, no hay repetición. Afirmativo. Con mucho gusto. Ahí estaré para informarles, Armando. En un segundo, la tranquilidad se rompe y la vida le recuerda a cualquiera que todo puede cambiar de golpe. Para un actor tan querido y reconocido, la noticia preocupó a muchos. Porque aunque Roberto se ha ganado fama haciendo personajes duros, villanos y hombres de carácter fuerte, en la vida real, el público lo mira con cariño. Sí, lo odiaron en sus novelas, lo insultaron por sus personajes y lo señalaron como el malo de muchas historias. Pero cuando se supo del accidente, lo que hubo fue preocupación. Esa es la magia rara de los villanos de telenovela. En pantalla los quieres ver castigados, pero en la vida real no quieres que les pase nada.
Al final, Roberto salió sin lesiones graves y todo quedó en un fuerte susto. Pero el episodio se sumó a esa lista de momentos que, sin ser escándalos gigantes, sí forman parte de las curiosidades que rodean su vida. Un accidente, rumores familiares, confusiones en redes y preguntas sin respuesta. Nada comparable con los melodramas que interpretó en televisión, claro, pero suficiente para demostrar que incluso los actores más discretos tienen capítulos que despiertan la curiosidad del público. Y así, entre el misterio de sus presuntos hijos, el vínculo con Alexander, el nombre de Diego Cornejo, la confusión provocada por el mensaje de Acela Robinson y aquel choque en Cuernavaca, Roberto Ballesteros aparece como un hombre que ha sabido mantener su vida privada lejos del escándalo abierto, pero no completamente lejos del morbo. Porque en la farándula, aunque uno no busca el reflector a veces lo encuentra. Y Roberto, que tantas veces interpretó secretos, traiciones y enredos en la pantalla, también terminó rodeado de pequeñas incógnitas en su vida real. La diferencia es que él no parece interesado en convertir esas preguntas en espectáculo. Más bien ha seguido con su vida, con su carrera y con ese estilo reservado que lo ha acompañado durante décadas. Y quizá por eso, el misterio pesa más. Porque cuando un famoso no explica demasiado, la imaginación del público trabaja horas extra. Y Roberto Ballesteros, el villano elegante de tantas telenovelas, también ha dejado varios silencios que la gente sigue intentando descifrar. Porque se van a entretener, una historia que te atrapa. Hoy en día, superando ya los 70 años de edad, Roberto Ballesteros no es solamente un actor recordado por lo que hizo en el pasado. No, señor. Es de esos artistas que todavía pueden mirar de frente a la industria y decir, aquí sigo. Porque mientras muchos nombres de su generación se fueron apagando poco a poco, él logró mantenerse vigente, respetado, y con ese estatus que no se compra ni se improvisa, el de primer actor. Y vaya que se lo ganó. Después de décadas interpretando villanos, hombres duros, personajes elegantes, manipuladores, peligrosos o llenos de secretos, Roberto Ballesteros terminó convirtiéndose en una figura de respeto dentro de la televisión mexicana. De esos rostros que, cuando aparecen en una telenovela, el público sabe que no están ahí de adorno. Algo va a pasar, algún conflicto se va a mover, algún veneno va a entrar en la historia. Recientemente volvió a brillar en televisión con el personaje de Everardo en la telenovela Vencer la culpa, en 2023. Y claro, como buen Ballesteros, no apareció para repartir flores ni dar consejos de abuelo tierno. Su personaje tenía ese toque manipulador, calculador y oscuro que tanto le queda. Porque hay actores que envejecen y se vuelven más suaves en pantalla. Roberto, en cambio, conserva esa fuerza escénica que hace que uno desconfíe del personaje apenas entra a cuadro. También participó en melodramas como Cabo, en 2022, demostrando que sigue siendo parte de las producciones actuales y que su carrera no quedó congelada en los recuerdos de las telenovelas clásicas. Y eso tiene mucho mérito, porque la televisión ha cambiado, los ritmos son distintos, las caras nuevas llegan todos los años y la industria ya no espera a nadie. Pero Ballesteros sigue ahí, como esos robles viejos que podrán tener más años encima, pero siguen dando sombra y presencia. A la par de la pantalla, Roberto también ha explorado otras facetas dentro del espectáculo. No se quedó solamente como actor frente a la cámara, también se ha movido como productor y director teatral, recorriendo México durante años con la obra de comedia Cada loco con su karma, una puesta en escena que mezcla humor con reflexión y que le permitió seguir conectado con el público desde otro lugar, el escenario. Y eso cierra muy bien el círculo de su carrera, porque si Roberto empezó formándose en el teatro, con disciplina, con técnica y con ese respeto por el escenario, resulta muy significativo verlo regresar una y otra vez a las tablas, como si, después de tantos villanos, tantas telenovelas y tantos años de televisión, el teatro siguiera siendo esa raíz que nunca se le secó. Roberto Ballesteros es, al final, uno de esos actores que han sabido sobrevivir al paso del tiempo. Pasó por el cine popular, por las sexicomedias, por el teatro, por las telenovelas clásicas, por los melodramas modernos y por una industria que cambia de piel cada pocos años. Y ahí sigue, firme, elegante, reservado y con esa mirada que todavía puede hacer que el público sospeche que algo malo está por ocurrir. Porque su legado no se mide solo en la cantidad de telenovelas o películas en las que participó, sino en la huella que dejó interpretando villanos que la gente no olvida. Roberto Ballesteros demostró que el malo de la historia también puede convertirse en uno de los más queridos fuera de la pantalla. Y eso, amigos, no cualquiera lo logra. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuál villano de Roberto Ballesteros recuerdan más? ¿Lo ubican por María Mercedes? ¿Por Cañaveral de Pasiones? ¿Por Rosa Salvaje? ¿Por Quinceañera? ¿O por alguna de esas películas de comedia picaresca donde también dejó su marca? Déjenme su opinión en los comentarios, porque aquí la memoria se arma entre todos. Y si les gustan estas historias de actores que hicieron rabiar al público,
pero terminaron ganándose su respeto, ya saben qué hacer. Suscríbanse, activen la campanita y compartan este video con alguien que todavía recuerde a los grandes villanos de las telenovelas mexicanas. Porque aquí, en Tutoriales Kerberin, las historias no se cuentan a medias.